Amigos, ¿cómo están ustedes? Es domingo, es día de estrategia de negocios. Un servidor, Efraín Flores, con todo el equipo que hace posible este su programa, les da la más cordial de las bienvenidas aquí a Grupo Fórmula. Desde los estudios de Avenida Universidad, aquí estamos ahora transmitiendo para ustedes en esta contingencia. Y por supuesto tendremos entrevistas muy interesantes, algunas de las que logramos grabar antes en la Bolsa Mexicana de Valores, otras en esta época de contingencia a través de Skype para ustedes. Sin más preámbulos, comenzamos Estrategia de Negocios. Amigos, continuamos aquí en Estrategia de Negocios, por supuesto, Grupo Fórmula. Ya sabe usted, Grupo Fórmula, hashtag abriendo la conversación, siempre con ustedes aquí. Como estamos diciendo ahora, pues en esto, guardaditos todos, ¿verdad? Por la pandemia, no en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, pero con el mismísimo gusto de siempre. Clemente Castañeda es coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y senador por Jalisco. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí a Estrategia de Negocios. Clemente, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias, Efraín. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Es un placer conversar contigo. Oye, pero tuve la oportunidad de escucharte en una conferencia que tuvieron también en línea, por supuesto, donde estuviste platicando acerca de un tema que se me hizo por demás importante en este momento, que es el ingreso vital. Ha habido muchas propuestas de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, de otros partidos, ¿no? De Morena inclusive, pero tu concepto de ingreso vital se me hizo por demás interesante. Si nos lo pudieras platicar. Con muchísimo gusto, Efraín. A ver, esta es una propuesta, una iniciativa que Movimiento Ciudadano ha recogido, digámoslo así, inspirado primero por la experiencia internacional y segundo, impulsados por varias organizaciones, expertos, varias personas que participan en el mundo académico y con las cuales hemos coincidido en la necesidad de generar un apoyo a personas que están en situación de vulnerabilidad. El ingreso vital es, palabras más, palabras menos, un derecho que decimos nosotros adquieren aquellas personas que por estar enfrentando una situación especial como la pandemia, deben de ser apoyados y deben de ser respaldados toda vez que están generando un bien público. ¿Cuál es ese bien público? Muchísimas personas al quedarse en su casa, repito, obligados por la pandemia, ayudan a que la pandemia no se propague. Y eso es algo de lo cual todos podemos sentirnos orgullosos y al mismo tiempo es algo que el Estado mexicano debe de retribuir. Por eso es que nosotros decimos es un derecho que le asiste principalmente a aquellas personas que por esta situación especial o han perdido su empleo o han visto mermados sus ingresos por no poder laborar en una situación ordinaria. El ingreso vital... Esto hemos visto inclusive que de lo que estás diciendo, Clemente, que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, no se ha preocupado mucho por apoyar a la sociedad más que a un estrato, una franja de esta sociedad. Pero hay más de 12 millones de mexicanos que ya están ahorita desempleados como víctimas de la pandemia. Y no sabemos cuántos más van a ser también desempleados en los próximos meses. La angustia que se vive, la desesperación que se vive es terrible. Y aparte estar confinados, a veces porque no tienes empleo, pero además porque tienes miedo. Oye, ya pasaste de cierta edad y tienes miedo de ser contagiado porque ya eres vulnerable también a la pandemia. Y eres vulnerable ahora económicamente porque te quedaste sin dinero. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Ustedes como partido, porque hay que decirlo a los que no lo sepan, Movimiento Ciudadano es un partido también político. Corrígeme, Clemente, si estoy en lo correcto. Se cortó un poco, Efraín, pero ¿es un partido político? Esa era la... Así es, Movimiento Ciudadano es un partido político. Claro.
Así es un Pero, movimiento, es una expresión política, partido político que tiene representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y que además gobierna Jalisco y 125 municipios en el país. es importante decirlo esto porque nos están haciendo favor de vernos en Estados Unidos, también por supuesto en toda la República, y hay mucha gente que a lo mejor no sabe específicamente qué es Movimiento Ciudadano. Pues hay que aclarar, son un partido político, no son una organización benéfica, ¿no? Así es un partido político que ha contendido en las y últimas... el, el ingreso vital, y el ingreso vital es un derecho que tienen todos los mexicanos a percibir un ingreso por el bien social que han provocado al mantenerse en sus casas recluidos y con esto combatir la propagación de la pandemia. Es correcto, Efraín. Eso es lo que nosotros argumentamos para poder poner esto sobre la mesa. No se trata de que el Estado o el gobierno simplemente esté repartiendo dinero, no son dádivas, no son migajas, es un derecho que les asiste a aquellos mexicanos que han hecho un sacrificio, muchas veces obligados, y que han visto mermados sus ingresos o incluso, como tú bien lo dices, han perdido su empleo. Y frente a eso, el Estado mexicano no puede cerrar los ojos, no podemos dejar en el abandono a esa gran cantidad de personas. El ingreso vital está pensado para poder alcanzar a casi 20 millones de personas, que dicho sea de paso, son parte de la población económicamente activa. En este momento vieron sacrificados sus ingresos, pero no reciben ningún otro programa social del gobierno federal. Y esto es muy importante ponerlo sobre la mesa. Francamente, resulta chocante, preocupante, que sobre pretexto de la austeridad republicana, están recortando muchísimos gastos del sector público, pero no vemos que esté llegando ningún apoyo para la sociedad como está ocurriendo en otros países que tienen infinitamente menos capacidad que México, en América Latina me refiero, ya no se diga en otros países de Europa Occidental, de Estados Unidos, de Asia, Canadá, pero inclusive de América Latina, ¿no? Esto de Centroamérica, que están apoyando con muchos más recursos en términos de Producto Interno Bruto a la población que el gobierno mexicano a la población mexicana. Es una pena lo limitado que ha estado el gobierno mexicano en sus apoyos, particularmente para sortear la crisis económica. En esta reunión que tú atestiguaste con el Centro Espinosa Iglesias, hacíamos un comparativo de cuánto había aportado México en función de su Producto Interno Bruto e ilustrábamos cómo estaba muy lejos todavía de economías que, dicho con todo respeto, son economías menores a la mexicana, como el caso de Colombia o el caso de Perú. Sin embargo, en términos comparativos, proporcionales en función del Producto Interno Bruto, México es prácticamente de los últimos países en cuanto a apoyos económicos para sortear la pandemia. Me atrevería a decir, con los datos que tenemos a la mano, que México es el único país de América Latina que no ha compensado la pérdida del empleo o la pérdida y la baja de los salarios en la pandemia. Todos los demás países de América Latina, ya no se diga las grandes economías, en el caso de Norteamérica, en el caso de Europa y en el caso de Asia, han tomado medidas de esta naturaleza. ¿Por qué digo esto, Efraín? Porque no estamos pidiendo o exigiendo, mejor dicho, nada extraordinario. Lo que estamos proponiendo es que México se inscriba en lo que ha sido una medida de carácter emergente a nivel mundial y que lo menos que podría hacer el Estado mexicano es ser solidarios con su clase trabajadora. De otra manera, pues lo único que vamos a hacer es sacrificar generaciones y posiblemente sacrificar muchas vidas. Y se va a romper. A mí lo que me preocupa es que se puede romper la estructura de la economía mexicana, del aparato productivo mexicano, porque vas a sacrificar también muchísimas empresas de estas familiares, el changarrito de la esquina, la ferretería, la peluquería, caramba, la farmacia de la esquina, todos estos negocios donde se crean muchos empleos y donde están sembrados, fundados muchísimos sueños de millones de mexicanos. Así es. Y ahí es donde toda esa gente hay que apoyarla. Así es. Y es inquietante ver cómo no podemos hacer
absolutamente nada, como si estuviéramos totalmente acorralados económicamente cuando tenemos muchísima holgura. Somos uno de los países más holgados, inclusive el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial lo han dicho, que están preocupados por la actitud de México, que no estamos apoyando a la sociedad mexicana como debiéramos estar haciéndolo. Totalmente de acuerdo, Efren, y es una lástima que habiendo recursos y habiendo condiciones, el gobierno mexicano piense que no es importante. Yo no sé si en la primera parte de mi intervención se alcanzó a escuchar de cuál es el monto del ingreso vital, porque creo que no lo hemos dicho. Estamos hablando de un salario mínimo, es decir, de 3,700 pesos mensuales que pueden hacer la diferencia para que una persona que incluso tiene familia pueda sobrevivir a la pandemia. Y es un apoyo que se está planteando por 3 meses con la posibilidad de hacerlo extensivo a 5 meses. Digamos, no es algo extraordinario, pero sí es algo fundamental, vital, como su nombre lo dice, para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué implica eso para el gobierno mexicano? Un gasto de más o menos 220,000 millones de pesos. ¿Es mucho dinero? Pues nada más Pemex perdió en lo que va de este año, en lo que ha perdido, o en lo que, en lo que ha perdido este año, pues casi 400,000 millones de pesos. Es decir, con la mitad de las pérdidas de Pemex podemos haber financiado una medida de esta envergadura, que repito, sería fundamental para salir o para tratar de enfrentar con mayor éxito la crisis económica que ya está encima.